Venga, cosmología. Ha salido un artículo en el Archive que se va a publicar en Astronomy, que de hecho que ya ha salido en Astronomy and Astrophysics y que está escrito por unos autores sobre todo de la Universidad de Bonn en Alemania y por gente de Cambridge, Massachusetts en Estados Unidos. De hecho, un autor de Cambridge, Massachusetts. Y son cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco de Bonn y uno de Cambridge. Y lo que dicen aquí es que encuentran indicios de anisotropía en el universo mm, utilizando un tipo de indicador que es en este caso lo que se llama la relación, ahora les pediré a los cosmólogos que nos lo expliquen, pero lo que se llama la relación entre luminosidad en rayos X y temperatura de los cúmulos de galaxias. Y esto es interesante porque el principio cosmológico nos dice que el universo en cualquier parte, en cualquier dirección que miremos, es más o menos lo mismo. Sabemos del fondo cósmico de microondas que esto se cumple bastante bien. Hay algunos matices que podemos discutir. Y claro, hay gente que ha estado intentando buscar anisotropías, ver si esto hay algunas variaciones. Y hombre, hay algunos indicios por ahí de que puede haber algo, ¿no? Y aquí presentan unos indicios, parece que bastante sólidos, no lo sé, ahora les preguntaré cómo de sólidos crees que son, de que hay algunas fluctuaciones en esa distribución de esos cúmulos de galaxias, ¿no? Que no es igual en todas partes en el universo. Como si hubiera un par de direcciones donde las cosas son un poco diferentes y no sabemos muy bien por qué. Eh, a mí me pareció muy interesante y muy detallado, han hecho millones de pruebas y vamos, a mí me ha resultado convincente. No sé los demás que hayan leído, sé que Alberto y Bea lo han leído, o sea que si quieren empezar ustedes. ¿Quién se anima? Venga, Bea, que ha hablado poco hoy. ¿Nos Eh, quieres eh, hacer un resumen, Bea? estoy que la conexión me está diciendo Uy, cada dos por tres que está inestable. O sea que si me perdéis o lo que sea, por eso está un poco callada también. pues sí, sí que se nota un poquito, Bueno, sí. pues el artículo eso, sí. Si veis que eso, reinicio, ¿vale? Me hacéis algo y Vale. reinicio. El artículo, efectivamente, lo que va buscando es eso, digamos, buscar un poco de problemas, ¿no? En el modelo de consenso que tenemos de fondo de cosmológico, ¿no? Apoyado por el Fondo Cósmico de Microondas, entre otros, ¿no? Este tipo de estudios, y me alegro que esté Alberto, porque Alberto es especialista además en cúmulos también, o sea que no os va a contar muchas más cosas que yo. Este tipo de estudios, junto con los de, por ejemplo, la distribución de supernova 1A, hay también estudios de esta índole que intentan buscar esa anisotropía, ¿no? El caso de, por ejemplo, la distribución de supernova 1A, que ya sabemos que es una de las pruebas cosmológicas para ver la expansión del universo, que da problemas o da tensiones, ¿no? con el parámetro de Hubble y demás. Pues uno de los problemas que tiene es que no tiene una distribución, en principio no tenemos una distribución uniforme, ¿no? Estos son con cúmulos de galaxias. Los catálogos que tenemos de cúmulos sí que tenemos catálogos uniformes, con lo cual nos permite hacer este tipo de análisis que han hecho en este artículo, que es pues seleccionar, digamos, por regiones y ver si hay algún tipo de variación entre una región y otra, ¿no? de todo el muestreo sobre el cielo, ¿no? La cuestión es que hay una relación de escala entre la luminosidad y la temperatura. Por un lado, la temperatura del cúmulo en principio no depende de ningún tipo de modelo cosmológico. Sin embargo, la luminosidad, pues sí que se puede hacer, sí que depende, en definitiva, la luminosidad es la potencia de energía, ¿no? O sea, la energía emitida por tiempo, ¿no? De la luz del cúmulo en rayos X. Esto tiene que ver con el flujo, tiene que ver también con una cosa que se llama distancia-luminosidad, que ahí es donde está metido, de alguna manera, digamos, el parámetro cosmológico, los parámetros cosmológicos, eso es dependiente de modelos. Y bueno, pues ellos en principio hacen las cosas bien y suponen el modelo cosmológico, ¿no? Para calcular esa distancia-luminosidad que está relacionada con el flujo y está relacionada con la luminosidad en rayos X. Y se dan cuenta de que, pues,
observan variaciones de esta relación de luminosidad y temperatura en distintas zonas del cielo, ¿no? Y entonces, pues al observar esas variaciones dicen, bueno, como hemos supuesto los mismos parámetros cosmológicos para calcular la luminosidad, pues, ¿qué pasa si los cambiamos, no? Y en ese sentido, hablan de anisotropía y hablan de las implicaciones cosmológicas, o sea, que variarían, digamos, los parámetros cosmológicos de una región a otra, pues serían distintos. Así, a grosso modo, ¿no? Este es el esquema que hace. Yo creo que seguramente Alberto nos puede dar muchísimo más detalles de la ciencia de los cúmulos, ¿no? Y qué le parecen los catálogos y demás. Yo tengo alguna pregunta, si no le explica. Sí, porque es la luminosidad en rayos X la que ellos, la que hay una relación muy estrecha entre esa luminosidad en rayos X y la temperatura del cúmulo, ¿verdad? Sí, Alberto. Sí, es una relación. Quedado... Es una relación de potencia, de ley de potencia, básicamente. La luminosidad está relacionada por una amplitud, por la temperatura elevada a un exponente, ¿no? Entonces, pues, esa es una relación que está bastante testeada en principio. Y bueno, pues en base a eso, estudiando esa relación es lo que... Bueno, pues sí, como muy bien ha contado Bea, pues se trata de a ver, por poner un poquito el contexto, o sea, es un grupo de gente que son todos expertos en trabajar con cúmulos de galaxias y básicamente casi todos estos catálogos con los que están trabajando pues son catálogos que vienen de observaciones de satélites. O sea, rayos X se tiene que observar desde el espacio porque es una radiación que no llega a Tierra, entonces casi todos estos catálogos de cúmulos de galaxias están basados o bien en observaciones del observatorio Rosat, que es el que tiene un poquito más de tiempo, y han sido complementadas en los últimos años pues, con los dos observatorios, tanto el Chandra como el XMM. Y aquí vuelve a salir Chandra, ¿no?, en la conversación. Sí, exactamente. Y bueno, entonces de lo que se trata... Estos son datos públicos, ¿verdad? Ellos no son miembros sí. de la colaboración ni de XMM Newton ni de Chandra, creo. Ellos sé que algunos de los autores han trabajado en la construcción de catálogos utilizando tiempo de observación en XMM. Vale. Entonces, pero bueno, que los datos, en fin, están ahí, se pueden de hecho, el catálogo al que hacen referencia es un catálogo público, está basado esencialmente en detecciones de Rosat, este satélite de rayos X de principios de los 90. Es importante resaltar eso que se ha hecho con ese satélite porque el satélite Rosat, era de los primeros experimentos que permitían construir catálogo a todo el cielo de cúmulos de galaxias y bueno, pues ese catálogo, digamos que tiene un número razonable de miembros, pero hasta distancias cosmológicas hasta RESI relativamente moderados, ¿no? En Rosat hasta RESI 0,2 te pueden encontrar cúmulos, pero ellos lo comentan, la mediana, el RESI mediano al que se encuentran, al que tienen su muestra, pues es aproximadamente 0,075, o sea, para que se hagan una idea, eso vienen a ser como unos 250, 300 megaparsec de distancia. Yo me apunté eso como efectivamente una de las cosas, ¿no?, que es relativamente cercano, es 1.000 millones de años luz. Y este punto es relevante porque aquí de lo que estamos hablando, o sea, no se está cuestionando la homogeneidad y isotropía en escalas mucho mayores, porque el principio cosmológico aplica en escalas mucho mayores, que es las que podemos ver, por ejemplo, en el fondo cósmico de microondas. Ese número que nos parece tan descomunal es realmente aquí al lado en términos cosmológicos. O sea, es la escala incipiente a partir de la cual deberíamos ya empezar a ver homogeneidad. Pero bueno, tiene interés trazar y ver a partir de qué escala, si vamos aumentando la escala, a partir de qué escala ya completamos de ver, o sea, terminamos de ver homogeneidad, isotropía. Porque eso te da información. Yo creo que es importante resaltarlo porque, por lo menos tal como he visto yo que se vende este trabajo en medios de comunicación, es como que prácticamente si se encontrara evidencia de una anisotropía cosmológica, pues que eso pone en jaque todo lo que sabemos de cosmología. Y realmente no es así, por lo menos este trabajo está restringido a distancias relativamente cercanas. O
sea, si el universo observable tiene 40.000 millones de años luz de radio, estamos hablando de 1.000 millones de años luz, que bueno, o por ponerlo en redshift, que es una unidad más física, 0,075, que es la mediana de esto, el fondo de microondas está a Z1000, por tener una idea de lo que estamos hablando. O sea, es una burbuja grande del universo, pero que a escala cosmológica es todavía relativamente pequeña. O sea, que fuera anisótropa, que hubiera fluctuaciones en esa burbuja, no implica que el universo a gran escala no sea isótropo. De todas formas, hay que dejarlo claro, ¿no? la pregunta, sí, sí, efectivamente, es el punto más importante. O sea que las conclusiones que se derivan de este artículo tienen que ver con qué es lo que ocurre en escala en las que, traducido, a ver, es que yo siempre hablo en términos de megaparsec, pero bueno, esto llega a unos 300, 500 megaparsec, a partir de 100, 150 megaparsec uno debería empezar a ver homogeneidad. Vale, traducido a años luz, pues hay que multiplicar por 3, ¿vale? O sea, a partir de 300 millones de años luz deberíamos empezar a tener una homogeneidad razonable y esto va un poquito más allá. Entonces se trata de ver si se observan en las propiedades físicas de la distribución de los cúmulos una cierta inhomogeneidad. Y el resultado es que, bueno, pues parece que hay una inhomogeneidad. Lo interesante es que esa inhomogeneidad, como comentaba Bea, pues coincide en dirección con otros estudios preliminares que se han hecho en la distribución de brillo de las supernovas, por ejemplo, o incluso, lo comentan de pasada, pero lo traigo aquí, un estudio que se hizo con Planck en relación a la distribución de potencia en el mapa del fondo cósmico de microondas, en distintas escalas. Es que es curioso que todos estos métodos acaban de mostrar una anisotropía que está básicamente ligada a los hemisferios eclípticos, o sea, el hemisferio norte y el hemisferio sur eclíptico. O sea, es como si en el sur eclíptico hubiese un poquito menos de potencia, como si hubiese un poquito más de material a lo largo de la línea de visión. Y además, esto no coincide muy sospechosamente, Alberto, te pregunto, porque de hecho fue una de las cosas que me planteé, las busqué y luego vi que también lo mencionaba en el artículo. La fluctuación esta que ven en coordenadas aproximadamente 280 menos 20 o algo así, no está muy cerca de la nube de Magallanes, la gran nube de Magallanes, y no podría haber, no digo que la nube de Magallanes afecte a la cosmología, pero que en la metodología haya algo que se vea afectado, algún tipo de interferencia con nuestras medidas de luminosidad de rayos X o algo así. El mínimo que ellos encuentran, a ver, visto en escalas grandes, el mínimo que ellos encuentran está muy cerca de la dirección de las nubes de Magallanes. Sí. ¿Y podría tener algún tipo de efecto sobre bueno, el análisis? ellos discuten, y ese es uno de los puntos que yo veo más flojos en el artículo, ya podemos entrar a detalle, que bueno, que si ellos miran cúmulo a cúmulo, como no hay ningún cúmulo que individualmente se encuentre en menos de unos 5 grados de distancia de la nube de Magallanes, pues entonces consideran que no debe haber un efecto. Pero claro, aquí estamos hablando de o sea, estamos viendo un efecto, o sea, que para poder notar esa anisotropía, ellos básicamente tienen que integrar regiones de cielo tan grandes como un cuarto de todo el cielo visible. O algo así, ¿no? O sea, realmente son regiones descomunales. Y esa zona en la que parece que hay un mínimo, pues está centrada alrededor de esa región de la nube de Magallanes. Una posibilidad, pues puede ser que una subestimación en la cantidad de material a lo largo de esa línea de visión, pues implica que estamos reconstruyendo más las luminosidades. Porque, bueno, esto era un poco la pregunta, ya conecto con lo que me planteaba antes Beatriz. O sea, ellos lo que están intentando reconstruir es una cantidad, lo que se denomina relaciones de escala, que relacionan propiedades intrínsecas de los cúmulos de galaxias, ¿vale? En este caso, la luminosidad de un cúmulo con su temperatura. Mientras que la temperatura es un observable casi directo, la luminosidad no lo es. La luminosidad... o sea, realmente nosotros lo que detectamos en la Tierra es un flujo de fotones que nos vienen en rayos X, y ese flujo hay que traducirlo, hay que convertirlo a la luminosidad, que es una propiedad intrínseca de la fuente. O sea, por poner una analogía, si yo cojo una bombilla de 60 vatios
su luminosidad intrínseca. Al decir 60 vatios ya os estoy diciendo su luminosidad intrínseca, es una propiedad intrínseca de la bombilla. Pero el brillo que yo veo de la bombilla depende de la distancia a la que esté. ¿Vale? Entonces, Y de lo que hay en medio. Y de lo que hay en medio. Entonces ellos necesitan tener un modelo de lo que hay en medio y tener una estimación de la distancia. Entonces, de hecho, en este artículo se hacen esas estimaciones de la constante de Hubble a partir de esa medida de la distancia indirecta. O sea, observamos un flujo, debemos reconstruir una relación razonable, entonces de ahí podemos, de cada cúmulo individualmente, podemos reconstruir una distancia. Ujú. Ellos usan algo así como 300 cúmulos, si no recuerdo mal, que cuando ves el mapa en la figura 1, ves los puntitos repartidos sobre la figura 1, tampoco parecen tantos. Pero bueno, supongo que en la estadística está incluida la probabilidad de- de fluctuaciones estadísticas, ¿no? De que algo sea, o sea, que cuando dan ese 5 sigma es sobre la expectativa de que esto te genere de que las fluctuaciones estadísticas te generen una anisotropía artificial. Pero bueno. El tema de la estadística es una cosita que me gustaría comentar con vosotros ahora después, porque el tema de la barra de error yo creo que es clave en este análisis. Pero efectivamente, esa figura 1 del artículo pues muestra esa distribución de esos 300 objetos que utilizan para hacer el estudio, que también lleva información del desplazamiento Perdona, al rojo. disculpa, estoy viendo el número, 237 concretamente, o sea, bastante menos que 300 incluso. Sí, bueno, son 313 antes de hacer un corte de los que son muy cercanos. O sea, la muestra completa tiene unos pocos más. Pero Exacto, luego sí, 313, perdona, sí, exacto. Entonces, decía, la mayoría de esos son muy cercanos. Si os fijáis, hay una zona de exclusión, que se llama así cuando se hace estudio de rayos X, alrededor del plano de la galaxia. O sea, por el propio material de nuestra galaxia, no somos capaces de detectar cúmulos de galaxia a través de nuestra galaxia, cuando miramos a través del plano de nuestra galaxia, en el otro lado del plano de nuestra galaxia, por ese propio proceso de absorción. ¿Vale? Y hay que tener cuidado con esto, porque el mínimo que ellos encuentran pues no está muy lejos de esa zona de exclusión también. Entonces, bueno, estas cosas hay que controlarlas con mucho cuidado. Pero bueno, cuando se promedia en zonas tan grandes como un cuarto de cielo, que te falte pues un 15-20%, que es lo que se excluye en el corte galáctico, pues no debería ser muy grande, ¿no? ¿Qué querías comentar sobre la estadística? Pues para mí, no sé, a ver qué piensa Bea también del cómo se ha hecho la estadística y cómo se ha determinado la barra de error, pero a mí me parece el punto clave. Y un poco conecta también con temas que hemos estado comentando al principio del programa, ¿no? O sea, la selección de la muestra y que la muestra no tenga sesgos. Las barras de error las hacen por un método estadístico que se llama bootstrapping. Es un método en el que básicamente tú partes de tu propia muestra y vuelves a repetir un montón de veces el mismo análisis estadístico, generando muestras sintéticas a partir de tu propia muestra con repeticiones. O sea, por ejemplo, si yo tengo una muestra con 300 cúmulos, pues construyo una muestra sintética que va a tener 300 cúmulos de esa misma muestra, pero permito que haya repeticiones. A lo mejor el cúmulo 1 está repetido 4 veces. El 2 está repetido 2 veces, ¿vale? Entonces, haciendo aleatorio ese proceso, pues puedo construir un montón de muestras sintéticas basadas en la muestra real con repeticiones. Y repitiendo todo el proceso y promediando sobre todas esas posibles repeticiones, pues esta técnica te permite estimar una barra de error, ¿vale? Entonces, esa es la forma que tienen para hacer las barras de error, que, a ver, es una forma que puede ser muy útil cuando tu muestra pues no tiene ningún sesgo y es representativa, pues, por ejemplo, de todo el entorno de distancia, pero en este caso yo es que tengo mis dudas por la propia selección de cúmulos de rayos X, porque o sea, como le suele pasar a la mayoría de los métodos que hacen detección de cúmulos de galaxias, estos métodos son muy sensibles. Primero, a las direcciones de observación y segundo, a la distancia a la que están los objetos. O sea, no te cae de forma lineal
si un cúmulo está al doble de distancia, no vas a encontrar la mitad de cúmulo, o sea, cae todavía mucho más rápido. Entonces, estos métodos son muy sensibles a esa distancia, a esa dependencia de distancia de los cúmulos y a esa direccionalidad. Entonces, me preocupa que esas barras de error por este método de bootstrapping estén subestimadas. Yo no sé si ustedes echan de menos, yo por lo menos lo eché de menos, haber visto una figura en la que se viera la distribución espacial de estos cúmulos, algo así como la figura 1, pero que mostrara claramente el redshift de cada uno de ellos, ¿no? Porque si bien, si bien ponen algo en la figura 1, no queda muy claro por saber si hay algún tipo de, por ejemplo, las regiones anómalas que encuentran, da la casualidad de que ahí los cúmulos son más cercanos, porque esa distancia, 1000 millones de años luz, de el Z 0,075, ese es la mediana, es decir, pero hay otros que están más lejos y otros que están más cerca, ¿no? Entonces, si en una zona te coincide, por casualidad, como no tienes no tienes mucha densidad de puntitos, en una zona en la que tengas pocos puntitos, resulta que esos cúmulos están relativamente cerca, pues vas a tener un sesgo ahí, vas a estar viendo un resultado que puedes tener mucha más variancia intrínseca que en una zona donde los cúmulos que estás viendo sean más lejanos y por tanto estés viendo unas condiciones más homogéneas del universo, ¿no? Sí, a eso me refería sobre este tema que comentaba antes de la estadística. La selección de rayos X, estos catálogos, como mencionaba, están basados en observaciones de Rosat, que supongo que era lo que me quería preguntar Bea al principio. La selección de Rosat, o sea, cae muy rápidamente con el desplazamiento del rojo. Entonces, si tú, Héctor, entiendo que estás pidiendo un histograma de cuántos cúmulos tiene en función de la distancia, en función del desplazamiento del rojo, sería un histograma que cae muy rápidamente. Sí, esa sí está. Creo que es la figura 2B. Muestra justamente ese histograma, ¿no? Sí. Lo que me gustaría es verlos en el mapa para ver claramente, o sea, yo me pregunto si esa fluctuación que se ve, por ejemplo, los cúmulos que hay ahí son representativos de las distancias, de la distribución de distancias de cúmulos o no, o da la casualidad de que ahí tenía solo 4 cúmulos y eran cúmulos cercanos, por ejemplo. O sea, por ejemplo, o sea, mirando así de pronto, o sea, en esa figura 1 hay una escala de color que te muestra la distancia. Sí, y precisamente en la zona del mínimo, a mí me da la sensación de que hay menos cúmulos de alto redshift. Sí, yo recomiendo, bueno, no sé si tenéis Paint a mano, copiar la figura esta y invertir los colores. Se ve mucho mejor los redshift, porque el amarillo, el naranja son colores, por lo menos mi vista y mi pantalla no me permiten verlo bien. Entonces no veo bien los redshift más altos, pero cuando inviertes los colores te cambia y invertida en colores se ve bastante bien la distribución. Y hay un poco de sesgo, pero no se ve demasiado sesgo respecto a, comparando esa imagen con una de las últimas, ¿no? Con la que muestra esa anisotropía, no se ve demasiado sesgo asociado a las distancias. Lo que sí es verdad que hay mucho menos puntos de alta distancia, como dice José Alberto. Y precisamente en la zona del mínimo, que es lo que... por eso digo que una técnica de bootstrapping, ese problema nunca lo va a muestrear. O sea, necesita tener en cuenta el hecho estadístico de que a lo mejor por construcción tu muestra en esa zona en la que están encontrando el mínimo tiene menos objetos de alto redshift. Es que, a ver, yo estoy viendo esta zona donde está el mínimo de 280 a menos 20, está prácticamente vacía y un poco más abajo a menos, no sé si decir menos 35 o algo así, hay 3 puntitos que son amarillo, rojo y azul. O sea, más bien al contrario. Parece que si cojo esta zona estoy viendo cúmulos bastante más lejanos que el promedio. Bueno, Amarillo yo estaba 0,3. mirando un poquito más, yo estaba mirando un poco más hacia la izquierda. O sea, tú estás mirando hacia la línea de 270, ¿verdad? Sí, tiene que estar justo a la derecha de la línea de 270. Vale, es 280 donde encuentran. Vale, pues en ese caso ahí es tienen una 280 acumulación. menos 20 y pico. Que es casi, efectivamente, lo que te decía, es casi la zona de exclusión. Entonces Sí. tienes la zona de exclusión y un poquito por abajo estos 3 puntitos que parecen ser, o sea, solo tienes 3 cúmulos ahí en esa zona. O sea, que estás haciendo una afirmación muy categórica basada solo en 3 cúmulos y que son cúmulos que 2 de ellos son peculiarmente redshift altos comparado con el resto de la muestra. No sé.
A ver, en general, como digo, probablemente esto es la mejor forma que tienen que hacer, que tienen de hacer las barras de error. Y el estudio a mí me parece muy serio, muy... o sea, han contrastado un montón de posibilidades y bueno, o sea, el estudio en sí es muy interesante, pero o sea, para mí esto estaría mucho más completo si tuviésemos, que probablemente lo tengamos en breve, muestras un poquito más completas como las que están ya produciendo satélites nuevos de rayos X, como Rosita, por ejemplo, que es un satélite que ha lanzado, pues se ha lanzado desde la Unión Soviética, pero el lanzador era soviético, pero lleva instrumentación combinada entre la Max Planck alemana y Rusia. Y bueno, pues está haciendo un cartografiado completo del cielo en rayos X. Y bueno, pues básicamente este satélite debería ser capaz de detectar varios, o sea, órdenes de magnitud más número de objetos que los que tenía Rosat. De hecho, por ejemplo, Rosita debería detectar todos los cúmulos en el universo por encima de 10 a la 14 masas solares. ¿Y cuándo, perdona, no sé si lo dijiste y no me enteré, cuándo está previsto el lanzamiento? Y Rosita ya está en funcionamiento. Ah, ya está en Ya funcionamiento. está haciendo el survey. Vale, vale. Bien, pues nada, este tipo de cosas se podrán hacer entonces bastante mejor, ¿no? Con más densidad de puntitos ahí en esa, más resolución en ese mapa. Francia está compartiendo Sí, se ha puesto de la fondo, imagen. se ha puesto de fondo la imagen. Lo que pasa es que yo no estoy seguro si ese círculo me parece muy grande y muy hacia la derecha. Claro, quizás ese es el de 300 y pico, porque ellos mencionan luego Sí. que Bueno, juntándolo... el problema es que nosotros aquí en la pantalla, en el Zoom, lo vemos al revés. Los que nos ven por el vídeo lo ven al derecho, ¿vale? Pero en principio está en la zona de 270, ¿no? Lo que tenemos aquí arriba al lado de donde estoy apuntando con el dedo es el 270, es la línea que tú decías, y está en la zona del mínimo, ¿no? Bueno, Sí, pero fíjate que ese círculo te va desde 270 hasta el círculo es enorme, 360. era porque apareciera bien en la imagen. El círculo es más pequeño, sí. claro. Sí, Bueno, yo creo que son... ¿no? es así de grande, incluso más, ¿eh? Porque fíjate que al final los análisis los acaban haciendo con una apertura a 75 grados. O sea que es incluso más grande que ese círculo que han mostrado. Sí, pero está un poquito más alto, ¿no? El círculo correcto estaría, pues, a ver si yo soy capaz de dibujarlo un poco más así, ¿no? O sea, es que yo no sé dibujar muy bien con el Paint aquí, pero esto yo tengo que cambiar la imagen. Pero sí, en cualquier caso, hay sesgos en este trabajo que nos hacen dudar, pero bueno, la gente que lo ha hecho parece que son expertos, ¿no, Alberto? Sí, como digo, o sea, es gente que ya, así, ¿no? sí, es gente que ya ha trabajado, o sea, son expertos en rayos X y o sea, no me cabe duda de que existe una dependencia de esa relación luminosidad-temperatura en la dirección del cielo. La cuestión es cómo es significativo es. Y para eso, con una muestra tan limitada, creo que concluir que esto es una fluctuación de 5 sigma, pues... Sí, haría falta más estadística, ¿no? Da la impresión, por lo que les estoy escuchando, que necesitaríamos tener bastante más estadística y quizás pensar un poco si alguna interferencia con la nube de Magallanes podría tener algún efecto sobre... Pero claro, si hubiera mucha más estadística, ya restringes más el campo de visión que te afectaría la presencia de una galaxia del grupo local, ¿no? Supongo. Bueno. Pues muy bien, muy interesante. En fin, este tipo de cosas siempre son chulas porque es un poco, no sé, poner a prueba los principios básicos de la cosmología, ¿no? En este caso, pues el principio cosmológico, pues ya, hombre, 1.000 millones de años ya tiene que haber una cierta homogeneidad, aunque bueno, todavía puede quedar por ahí algún restito de algo, ¿no? Pero sería bueno saberlo, claro. Bueno, y por supuesto también se habla en el paper del dipolo, el famoso dipolo, pero que eso es bien conocido porque básicamente nos estamos moviendo a 400 kilómetros por segundo o algo así en una cierta dirección y eso se ve en el fondo de microondas y se ve en las estructuras a gran escala también, en estos cúmulos de galaxias, ¿no? Bueno, y no olvidar también el tema de que esto podría estar conectado con el gran misterio, ¿no?, de la constante de Hubble actual, ¿no? Las medidas cercanas recientes son medidas similares en cuanto a redshift y muestran una constante de Hubble local más alta que la predicha por Planck para
distancias mucho más grandes y a escalas mucho más grandes, ¿no? Lo mismo esto también podría tener algún tipo de efecto, ¿no? En sesgar. Claro, si hubiera, me pregunto yo, si hubiera una anisotropía, porque además creo que leí en el artículo que muchas de las supernovas muchas de las supernovas que se han usado están, digamos, cerca de la zona esta donde se ven anisotropías. Si hubiera anisotropías a esta escala, eso podría estar también sesgando el análisis de supernovas, ¿no? Sí. Podría ser uno de Lo que esos pasa que efectos sistemáticos de los que sí, hablamos a de todas veces. formas, las supernovas están distribuidas, ¿no?, por todo el cielo, ¿no? No solo por esta región, pero sí, si son cercanas, con lo que sí podría haber ese efecto, claro. Ya. Bueno, vale, muy bien. Como comentan al Pues, final en las conclusiones, pero no lo dejan demasiado claro exactamente qué concluyen, ¿no? Dicen que dependiendo de la región del cielo, la constante de Planck actual sería diferente, ¿no? Y hablan de, en esa región del mínimo, 103 grados menos 27 grados, aproximadamente 65 kilómetros por segundo por megaparsec, y en la región de 34 grados 26 grados, 77 kilómetros por segundo por megaparsec, ¿no? Entonces eso podría sesgar a nivel global, Sí. pero no referencian al artículo de Pero bueno, compañía. ahí lo que... o sea, esa medida de la constante de Hubble es una medida local, o sea, insisto otra vez en esa idea, ¿no? O sea, lo que reconstruyen de alguna manera con esta metodología es una estimación de la distancia, lo que decía antes Beatriz, la distancia de luminosidad a estos cúmulos. Esa distancia en cosmología depende del desplazamiento al rojo del objeto y depende del contenido de materia y energía del universo. Y está normalizada por la constante de Hubble. Entonces, básicamente ellos fijan el contenido de materia y energía, o sea, no juegan con omega materia, no juegan con omega lambda, pero dejan como único parámetro libre esa normalización global, que es la constante de Hubble. Vale, entonces, de manera indirecta, lo que es esa anisotropía en la relación de escala la pueden traducir a una anisotropía en distancia y, por lo tanto, a una anisotropía en la constante de Hubble medida localmente. Y encuentran, pues eso, variaciones de 3, 4 kilómetros por segundo, más o menos, ¿no?, cuando te vas de un extremo a otro. Pero bueno, como digo, son medidas locales y bajo la hipótesis de que o sea, todo el error se absorbe en la normalización global. muy bien. Pregunta que ¿por qué se dice que la expansión cosmológica no afecta al sistema solar? ¿Quién la quiere contestar? Bueno, la expansión cosmológica es un fenómeno de gran escala, es decir, la expansión cósmica no afecta a una persona, no afecta a una ciudad, no afecta a un planeta, no afecta a un sistema solar, no afecta a una galaxia, no afecta a un cúmulo galáctico, y empezamos a poder ver algo de expansión cósmica a la escala de supercúmulo galáctico, pero cuesta trabajo, ¿vale? O sea, la expansión cósmica hay que imaginarla como una cosa a gran escala. Entonces, una galaxia es nada, es un punto. No es una mosca en una catedral, es una cosa ridículamente pequeña. Entonces, no le afecta en nada la expansión cósmica. ¿Por qué no afecta la expansión cósmica? Pues fundamentalmente porque es un sistema ligado gravitacionalmente. Cuando tienes un sistema ligado, si el espacio en el que se encuentra ese sistema se expande, el sistema sigue ligado, porque lo que lo liga es un pozo de potencial, es una interacción entre las partes que lo ligan. Entonces, esa interacción es independiente de lo que le pase al espacio. Entonces, el espacio afecta muy, muy poco a escalas que están dominadas por las ligaduras. Tú tienes que llegar a escalas donde ya no hay ligadura gravitacional, donde tienes ya una especie como de gas, de partículas a nivel gravitacional, entonces ahí ya sí afecta la propia naturaleza de la expansión, ¿no? José Alberto se está ahí retorciendo, no sé si quiere... No, está bien, es que es una pregunta como muy, muy común, ¿no?, en charla de divulgación. Efectivamente, lo que tú has dicho. A mí me gusta decir que la expansión debemos pensarla como si fuesen condiciones iniciales. O sea, realmente la solución de expansión es algo que ocurre cuando resuelves las ecuaciones de la gravedad y aplicas el principio cosmológico. O sea, tienes que irte a escalas donde tienes homogeneidad. Y en esa escala, entonces sirve la expansión. Si tú resuelves las ecuaciones de la gravedad en el entorno del sistema solar, estás dominado por la gravedad del Sol. Y esa solución es una métrica estática que no tiene expansión. O sea, la expansión aparece en escalas en las que el universo es homogéneo e isótropo, y a mí me gusta pensarlas como condiciones iniciales. O sea, el universo empieza con esas condiciones de expansión
y en esas escalas grandes, pero luego ya la gravedad empieza a afectar y pues si se te empiezan a formar estructuras, pues hay estructuras que se pueden desacoplar de la expansión y formar, formar estructuras que se desligan, o sea, un cúmulo de galaxias o ese tipo de objetos. ¿Cuántos parámetros libres tiene el modelo cosmológico actual? Hoy es el día perfecto para preguntar eso. ¿Contestas tú, José Alberto, o contesto yo? Son 6 parámetros. Son solamente 6. José Alberto. Son 6 sí, en el modelo, o sea, cuando se ajustan los datos del fondo cósmico de microondas, son 6 parámetros que realmente si uno mira la consistencia del modelo, incluso podrían ser menos, porque muchos de ellos te pueden venir determinados por medidas indirectas, ¿no? O sea, por ejemplo, nucleosíntesis primordial te puede fijar la cantidad de bariones, o sea, uno puede utilizar otras medidas para fijar esos parámetros. Pero sí, la respuesta corta es 6 en el caso de Planck.